Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. Que la fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz, un podcast dedicado a los conservadores. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean y escuchen. Estamos comenzando una nueva semana. El calendario marca 19 de enero de este 2026, con bastantes temas que debemos abordar esta jornada y sobre todo lo que ha pasado el fin de semana. Hemos ido denunciando a través de este programa en muchas oportunidades el tema de que, primero, este activismo de izquierda radical que está en Minnesota, está igual en California o está en otras partes del país, cada vez se están tornando más y más violentas. Pero ya ni siquiera uno es digno de poder estar fuera de sus ideales antojadizos o de la misma presión o totalitarismo que tiene el accionar de este activismo radical de izquierda, de todos estos socialistas demócratas. Ya ni siquiera se puede ir a la iglesia de forma tranquila, estar en la casa de Dios, poder rezar. Hay un derecho constitucional basado en la primera enmienda, que es la libertad de culto, pero a estas personas realmente no les interesa la ley, lo que quieren es caos. Quieren mantener la distracción sobre este accionar de este activismo radical de izquierda para que se desvíe la atención. Por lo menos en Minnesota se quiere desviar la atención de todo este masivo fraude que han venido cometiendo contra los estadounidenses. Porque es así. El momento que le roban dinero a través de los impuestos o sea, que le roban plata al gobierno federal, pues nos están robando a todos. Y cuando se debería de estar haciendo una profunda investigación de lo que está pasando o del robo y ver cuánto realmente asciende la cantidad de estafa que se ha estado haciendo al gobierno federal, pues no estamos concentrándonos ahí. El mismo gobierno no puede entrar, no puede ir a hacer requisas, no puede ir a hacer allanamientos. ¿Por qué? Porque la atención está centrada en este movimiento. Y lo decíamos desde el principio. Lo que quieren es que exista una ingobernabilidad. Quieren dañar a la administración del presidente Trump a través de estos activistas radicales. Seguramente van a buscar como un objetivo el que se termine por una insurrección que seguramente también será una insurrección armada, la cual quiera derrocar a este gobierno por las malas, por la fuerza, rompiendo todo lo que es el eje institucional que tenemos aquí en Estados Unidos. Por eso es importante ir viendo cómo esto va escalando día tras día y cómo, por ejemplo, el fin de semana, no solamente estamos hablando de esta iglesia de Minnesota, estamos hablando de otras iglesias, por ejemplo en Nueva York, donde por alguna razón estos activistas de izquierda creen que tienen alguna autoridad moral para insultar, para gritar a la gente que está yendo a la iglesia. Porque me voy a referir a varios casos, no necesariamente el que ha sido más sonado, el que se ha visto más a través de las redes sociales el día domingo por la mañana. No, ya hay personas que simplemente están caminando por la calle, yendo a sus iglesias, pero están siendo increpadas, insultadas, escupidas, les dicen de todo, les hacen improperios, y todo esto está pasando con normalidad. Parece que no existe tampoco el accionar de la policía para hacerle entender a todos estos activistas radicales que una cosa es tu libertad de expresión. Una libertad de expresión que, por ejemplo, mi persona está ejerciendo. Y yo puedo emitir una opinión. Y puedo vertir esta opinión. Incluso seguramente habrá mucha gente que no está de acuerdo con lo que pienso. Pero es mi libertad, es mi ejercicio constitucional a ese derecho que tengo para poder expresarme. Pero yo no estoy yendo a acosar a estos zurdos, incluso en sus manifestaciones. Yo no voy, no los increpo, no les insulto, no los estoy agrediendo, no los estoy acosando. Pero por alguna razón la izquierda radical, y me imagino eso también es porque no existe ejemplos o que el accionar de la policía o de los alguaciles
pues sienten un precedente para que estos ya dejen de hacerlo. A las personas que están yendo simplemente a la iglesia a rezar, les están gritando, les están insultando de todo. Lo que pasó el fin de semana también fue algo muy lamentable. Fíjense esto por acá. El Departamento de Justicia del presidente Trump ha puesto a Don Lemon, este ex presentador de CNN, un activista radical de izquierda, y lo ha puesto sobre aviso en cuanto a las acusaciones que se unió a una turba anti-ICE que irrumpió en una iglesia. Para quienes no lo saben, pues el fin de semana un grupo de activistas radicales simplemente decidió entrarse a una iglesia. Sí. A gritar consignas, a acusar a los fieles que estaban ahí de que, bueno, realmente eran ataques de odio, racistas, contra blancos, ataques racistas. Y que estaban siendo además acusados esta gente de que estaban protegiendo, apoyando y ayudando a los agentes de ICE. Incluso hay una información que según ellos, que tenían ahí en su protesta, decían que el pastor de esa iglesia era un trabajador de ICE. Cosa que no se ha podido confirmar hasta ahora. Sin embargo, el problema pasa porque esta gente disimuladamente se entra por el costado y comienzan a gritar, interrumpen la iglesia, el sermón que iban a tener ahí. Claro, la gente se fue yendo, porque también, ¿para qué te vas a meter en problemas? Estaba nevando allá afuera y también dijeron, pues mejor nos vamos a casa porque esto puede escalar. Y la gente es pacífica en la iglesia, no tendría por qué estar yendo a pelear. Sin embargo, esta gente fue con ganas de boicotear, de sabotear. No sé si esto realmente aplicará o no la ley de que hicieron trespassing. Porque yo entiendo que esa es una propiedad privada, no es una propiedad que le pertenezca a Don Lemon o a cualquier activista radical de izquierda que crea que tiene, no sé, la autoridad para poder entrar, interrumpir, gritar. Y todo esto que nos parece que es un accionar que está cada vez más normalizado porque no estamos viendo a la policía tampoco accionar allá en Minnesota. Que esté poniendo en su lugar a toda esta gente que cree que tiene el derecho de interrumpir la vida de otras personas. Cree que tiene el derecho de insultar, de gritarles, de acosarlos por la calle. Y estas son cosas que tenemos que ir reflexionando. Ya no es solamente este sentir que nos están queriendo transmitir a través de los principales medios de comunicación y sus activistas demócratas diciendo de que estamos buscando justicia, que estamos yendo en contra de ICE porque es un tema de justicia. Yo creo que esto ya ha pasado ya ha pasado durante las protestas de George Floyd como para que nos quieran tomar el pelo. Esta gente radical de izquierda no quiere justicia, no la está buscando. Lo que necesita es caos, anarquía, necesita una insurrección y está buscando la forma de tener mártires. Ya tienen una. Ellos mismos la crearon. Ellos mismos fueron los que provocaron todo esto. Sin embargo, parece que las autoridades no quieren verlo de esta manera, de que se está levantando un movimiento que no respeta nada, no quiere respetar nada y van a seguir creciendo. Las autoridades de Minnesota, empezando por el gobernador Tim Walz, el mismo alcalde de Minnesota, demócratas, que saben que están en la mira de investigación, pero para ellos es más importante seguir promoviendo que falten al respeto a la autoridad. Están promoviendo que también la gente simplemente vaya, salga, se enfrente. Que ya no le importe el respeto a la autoridad. No importa, bótale copos de nieve, bolas de nieve o piedras. Enfréntalos, no dejes que hagan su trabajo. Esto es lo que se está claramente viendo de parte de las autoridades demócratas. Y también tenemos a una autoridad policial o los alguaciles que parece que también van a estar sometidos a la parte ideológica, política, más no al cumplimiento de la ley. Porque más allá de que estemos o no en contra de lo que hace ICE, más allá de que estemos a favor o en contra de esta administración Trump, lo que no podemos olvidar es que fuera de esos apasionamientos políticos existen normativas, existen reglas, existen leyes. Leyes que nos permiten estar en una sana y pacífica convivencia. Pero si vamos nosotros rompiendo esta sana y pacífica convivencia y vamos normalizando que primero al que pone orden no lo vamos a respetar y segundo podemos entrar a las iglesias cuando nos dé la gana, podemos hacer destrozos o desmanes que nos dé la gana y que no va a haber consecuencias, pues estamos yendo en una espiral de violencia que no va a terminar.
creo que es muy importante que nosotros tomemos mucha reflexión sobre esto que está pasando. Afortunadamente, el Departamento de Justicia ya le ha dicho a este sujeto, Don Lemon, le decía, un expresentador de CNN, ha recibido ya la advertencia de parte del Departamento de Justicia por acusaciones de que se unió a una turba de manifestantes anti-ICE que irrumpieron un servicio religioso dominical en St. Paul. Un lugar de culto no es un foro público para tu protesta, es un espacio protegido precisamente de tales actos porque las leyes federales, penales y civiles, la primera enmienda tampoco protege tu pseudoperiodismo de interrumpir un servicio religioso, es lo que reprendió Harmet Dillon, fiscal general adjunta del Departamento de Justicia para los Derechos Civiles, se lo dijo a Don Lemon. Están sobre aviso, escribió señalando en una publicación posterior que el FBI había sido activado y acusando a los manifestantes en profanar un lugar de culto e interferir con los fieles cristianos. Lemon, quien ha estado documentando estas protestas cada vez más violentas, tras el tiroteo de Renegade, entró a la iglesia con los agitadores cuando estalló la protesta y comenzó a filmar el alboroto. Desestimó los pedidos de que se le procese por unirse al grupo y defendió sus acciones alegando que están protegidas por la primera enmienda. ¿Qué le parece? La administración MAGA y los MAGA de noticias falsas están perdiendo la cabeza por algo que ni siquiera es cierto, dijo Lemon, afirmando que no tenía ninguna afiliación con la organización y defendiendo sus acciones como un acto de periodismo. Varias docenas de agitadores irrumpieron en Cities Church ayer domingo por la mañana y comenzaron a corear ICE fuera ICE, supuestamente bajo la impresión de que el pastor de la casa de culto, David Easterwood, es miembro de la Agencia Federal de Control de Inmigración, una noción que Lemon perpetuó en una publicación en la red social de cámara de eco de izquierda de Blue Sky. De hecho, hay un hombre llamado David Easterwood que se desempeña como director interino de ICE en la oficina de campo de St. Paul, pero el periódico The New York Post no pudo confirmar de forma independiente si era la misma persona que dirige Cities Church. Lemon entrevistó frente a cámara al pastor principal de la iglesia, Jonathan Parnell, quien calificó la protesta de vergonzosa. Lemon respondió: escuche, hay una constitución y una primera enmienda a la libertad de expresión, a la libertad de reunión y protesta. Sin embargo, el expresentador de CNN de larga data prescindió de su ardiente defensa de la libertad de expresión en una entrevista en 2024 con Elon Musk, en la que lo presionó para que eliminara varios memes odiosos en X, lo que el hombre más rico del mundo, Elon Musk, se negó a hacer con el argumento de que no eran ilegales. Y es ahí donde nosotros vemos las incoherencias, ¿no?, del Partido Demócrata, de sus activistas demócratas, de toda esta izquierda radical. Cuando ellos le es afectado la primera enmienda, pues ahí sí están de acuerdo con los del libre derecho de expresarse, el derecho constitucional de la libre expresión. Sin embargo, cuando no les favorece, pues ahí están dando la vuelta para otro lado. Más allá de que creas que tengas una libertad de expresión y que tienes el derecho de opinar lo que te parezca, eso no quiere decir que tienes el derecho de irrumpir en una iglesia. No tienes el derecho de faltarle respeto a la gente, de gritarle, de hacer acusaciones o de estar acosando a la gente que está ahí. Don Lemon no es un periodista y él mismo lo sabe. Es un activista pro izquierdas. Eso es lo que está haciendo ahora. Lamentablemente, la gente está viendo esto como algo normal y en algún momento incluso logran pensar que de todos modos esta es una manera de cómo hacerle frente a estas personas que están apoyando y están a favor de los agentes, no solo de ICE, sino en general, de los agentes de la ley y el orden. Quieren echar para atrás a toda esta gente que tiene buena moral, que además entiende que si no es gracias a las autoridades, pues uno no sabe siquiera si dentro de nuestras comunidades hay violadores, hay secuestradores, hay gente del crimen organizado, de pandillas, drogadictos y tantos otros delitos tantos criminales que podrían estar inmiscuidos en nuestra sociedad y ni siquiera lo sabemos. Pero ahí vemos a muchos de estos activistas que aprovechan esta oportunidad, después de que se ha generado un mártir que ellos mismos han construido, para poder generar caos en el país.
Es realmente lamentable. Hemos visto cómo este pseudo periodista, que es lo que él dice, ¿no? Que es un periodista, pero las preguntas que él hace y la forma en cómo encara a los que entrevista, pues simplemente deja mucho que desear. Él trata de imponer su lógica o su narrativa, no haciendo periodismo, simplemente haciendo un activismo. Ojalá que el Departamento de Justicia realmente pueda procesar a este sujeto, no porque tenga o no el derecho de expresarse, sino que habrá que decirle a esta gente que quieres hacer una protesta, eres libre de reunirte en una esquina, en una cuadra, donde quieras. Eres libre de utilizar tus redes sociales también para poder decir lo que opines. Puedes utilizar el espacio que generalmente lo ocupa. Pero no puedes o tienes el derecho de estar acosando a las personas solo porque piensan distinto a ti. No solamente es este caso que estamos mencionando. También debemos decir que una mujer somalí le robó a un periodista independiente, muchos de sus videos, algunas veces los pongo en este programa, Nick Sortor, en Minneapolis, y luego se marcha arrastrándolo por la calle antes de que izquierdistas lo rodeen y lo amenacen. Esto, le digo, está escalando de una manera muy peligrosa. Estos manifestantes de izquierda en Minnesota ya no solamente creen que hacer la protesta, detener vehículos, paralizar las calles, incendiar vehículos oficiales, saquear, robar armamento federal, piensan que todo esto les es permitido por una cierta autoridad autoatribuida, creo yo, o otorgada por el mismo Partido Demócrata. Pero ahora resulta que también aquel que está haciendo periodismo independiente creen que tiene el derecho de robarle su cámara. Y es que ahí es donde yo creo que tenemos que hacer un hincapié de lo que está pasando en nuestro país. Estos anarquistas que están decididos a robarle la cámara, a insultar, a decir groserías, y que además están protegidos por esa misma gente, creen que se van a salir con la suya. Yo creo que ya es hora de que nuestro presidente tome manos, o por lo menos tome acción, y que le enseñen que a esta gente, a todos estos activistas, que existe una nación que es mucho más grande que Minneapolis, que es una nación que está apegada a la cultura de la ley y el orden. El periodista independiente pro-Trump, porque es así como también él se muestra, Nick Sortor, fue víctima de un robo de una cámara de $1,000 por parte de una aparente mujer somalí mientras filmaba en Minneapolis. El video del incidente muestra a una mujer enmascarada arrebatándole la cámara de la mano a Sortor mientras éste conducía su vehículo. Luego salta del coche y persigue a esta ladrona hasta su vehículo antes de que huyan a toda velocidad con él agarrando la manija de la puerta. Y es que esto es, le digo, peligroso. Imagínese que el carro le pasa por encima al periodista. Todo por una idea fanática de esta izquierda radical. Sortor dijo que fue arrastrado por la calle, no es que lo dijo, lo vimos, después de que su mano quedó atrapada en la manija de la puerta del auto. Me acaban de robar mi cámara, dijo después de que el coche se escapara. Entonces un hombre se le acercó gritando, eso era lo que querías, ¿verdad? Eso era lo que querías, ¿verdad? O sea, en vez de que esta gente que se supone están luchando por una causa justa, que según ellos pues tienen toda la autoridad moral para hacer lo que están haciendo, en vez de que estén del lado de la víctima de robo, van y lo insultan, van y lo amenazan. Decíamos el tema de la polarización la semana pasada. Yo creo que también ya estamos en un punto, hay muchos factores que podríamos nosotros adjuntar a este tipo de situaciones, pero yo considero que cuando estamos hablando de la polarización, no es que el presidente Donald Trump haya creado o haya traído la polarización. Yo creo que esto no es así y si la gente le dice eso, es un completo engaño. Vayamos viendo, ¿no? Yo entiendo que tenemos más de 20 años, yo diría 30 años, de muchos gobiernos progresistas, socialistas en el poder, empezando por Europa. Europa ha sido el principal satélite de socialismo que ya la gente también está cansada, está harta, porque cada vez son más los enfrentamientos que se están teniendo en las ciudades, tanto de la gente buena que quiere vivir en paz como de aquellos anarquistas que lo único que quieren es, primero,
que exista caos, la inmigración masiva descontrolada, que genera también criminalidad, y muchos otros factores. Pero veamos esto. Le decía que son décadas de progresismo. Gente que nos está convenciendo constantemente a través de la televisión, a través de series de Netflix, a través de Hollywood, nos están convenciendo de que nosotros debemos de ser tolerantes, empáticos y tenemos que ser buenitos todo el tiempo. Si viene un inmigrante y te roba, déjalo. Seguramente es una persona pobre que no tiene. Déjalo. Si alguien miente, no está mintiendo. Solamente está diciendo las cosas de una manera que lo pueda entender. Sobre todo el político. No te está mintiendo. Solamente te está adornando las palabras, pero de todos modos igual te está robando. Y todo este tipo de pensamientos se han ido permitiendo durante estas 3 últimas décadas. Entonces, por un lado, hay gente que ya está cansada de la mentira. Está cansada del robo. Está cansada de la corrupción de los politiqueros. Está cansada del endeudamiento que constantemente empobrece a las sociedades. Está cansada. Y hay otros que se han ido acostumbrando a vivir del gobierno. Se han acostumbrado a que el gobierno resuelva las cosas. Se están acostumbrando a que el gobierno le pague una pequeña porción al que no trabaja, al que no se mueve o al que simplemente tiene esa visión absurda de izquierdas. Y entonces tenemos estos 2 grupos, que no necesariamente pueden ser de derecha o de izquierda, sino que estamos hablando ya en una polarización de lo que yo diría en este siglo XXI, de la lucha del bien contra el mal, de lo bueno contra lo malo. Hay personas que ya no se comen el cuento y la mentira, por ejemplo, de la agenda de género o de la agenda globalista en general, que tiene muchas agendas que todas son inventadas, subjetivas, perversas también. Podemos hablar de la mentira del cambio climático. Lo hemos visto el día de ayer. ¿Qué calentamiento global pues es el que tenemos cuando las temperaturas son las más frías en la historia? Cuando hay lugares como el estado de la Florida donde va nevando. Entonces ya uno se va dando cuenta de la mentira de la izquierda. Porque esto es de la izquierda. Netamente de la izquierda, de la internacional socialista. De la internacional progresista. La gente ya no se cree esos cuentos. Cuentos que han sido utilizados para someter a las poblaciones y controlarlas. La gente tampoco ya se cree todos estos cuentos de la industria farmacéutica, la industria médica, de las grandes corporaciones. La gente ya no cree y no quiere que toda esta corriente de ideólogos de izquierda nos vengan a decir a través de la justicia social y justicia racial que por alguna razón el blanco tiene que pedirle perdón al negro por una situación histórica. Pero además que tiene que haber reparations, que además él tiene que pagar dinero por algo que la gente de hoy no hizo en el pasado. Y que a través de la justicia social, pues entonces por alguna mágica razón el criminal, si es pobre, pues entonces tiene que ser comprendido. Tiene que ser aceptado y perdonado. Entonces hay gente que ya está harta y cansada de esto. Y está diciendo no más. No queremos esto más. Por eso hay un presidente como el presidente Donald Trump que ha sido elegido. Porque realmente la gente de este país se da cuenta que necesitamos retomar, restituir las sanas tradiciones, los valores éticos y morales. Pero entonces, ¿qué hace la izquierda a través de todo su aparato mediático? Ahora llama radicales a más bien a los de la derecha por opinar como pensamos. Nos dicen anticuadros, retrógradas, cuando en realidad las buenas costumbres y la moral nunca debe pasar de moda. No importa que esto venga de varios siglos o milenios. El respeto, que es lo más importante que tenemos que guardar. Pero no, los progresistas no lo entienden de esa manera. Entonces, a través de sus medios de comunicación, nos llaman ultraconservadores, ultraderechistas, extrema derecha, fascistas. Cuando en realidad los fascistas son ellos, los zurdos. Entonces aquí tienes visiones enfrentadas. Y no porque seamos o tengamos una visión radical, no. Sino que ya estamos cansados de ese intento que se permitió hace más de 3 décadas de hacer las cosas como ellos creían que estaba bien. Pero no, el libertinaje no es lo mismo que libertad. Por eso es que nosotros tenemos que poner bien los pies en la tierra para darnos cuenta de lo que está pasando. Lo que ellos llaman justicia no es justicia. No están buscando justicia. No buscan libertades. Quieren libertinaje. Quieren caos, quieren anarquía. Por eso es importante que nosotros reflexionemos sobre esto que viene pasando y que va en aumento. Porque más lo decimos, parece que la gente menos lo entiende o lo entiende al revés.
Cada vez estamos viendo la constante amenaza también de parte del presidente Donald Trump de decir que si no acatan la ley, pues entonces va a tener que tomar mano dura. Y parece que esto ya no les importa. Mira, aquí está el informe, no le voy a mentir. Por acá el presidente Donald Trump ha dicho en una publicación de que pues, se va a tener que recurrir a esta ley, pues si es que las personas no acatan. Y es que esto es lo realmente grave. Esto es lo realmente grave. Dice, ley de insurrección y posibles despliegues de tropas en conflicto en Minnesota. El gobernador Tim Walz está movilizando a la Guardia Nacional de Minnesota, mientras que el presidente Trump ha ordenado a los soldados en servicio activo que se mantengan alerta, lo que podría generar un enfrentamiento entre las fuerzas estatales y federales. El presidente Trump ha amenazado con invocar la ley de insurrección si Walz no detiene los ataques contra agentes de ICE, mientras que el Departamento de Justicia investiga a Walz y al alcalde de Minnesota, Jacob Frey, por incitar a la obstrucción de las fuerzas del orden federales. Para el 18 de enero de 2026, el gobernador Walz había movilizado aproximadamente 1.500 soldados, quienes ya estaban preparados y listos, aunque no se habían desplegado en las calles de la ciudad. El informe oficial los describe como listos para apoyar a las fuerzas del orden locales y estatales en la protección de infraestructura crítica y el mantenimiento de la seguridad pública. Walz declaró, probablemente refiriéndose a su conflicto con el presidente Trump, Minnesota no permitirá que nuestra comunidad sea utilizada como apoyo en una lucha política nacional. Cuando se le preguntó directamente si la Guardia Nacional se desplegaría contra agentes federales, Walz no respondió directamente, pero dijo, sea lo que sea, si es un desastre natural, si es una pandemia mundial o en este caso si se trata de un agente federal deshonesto, añadió, para los habitantes de Minnesota la Guardia Nacional está ahí para protegerlos y proteger sus derechos constitucionales. El Pentágono ha ordenado aproximadamente 1.500 soldados en servicio activo de la 11ª División Aerotransportada en Alaska que se preparen para un posible despliegue en Minnesota, aunque aún no se ha producido ningún despliegue. El presidente Trump ha amenazado con invocar la ley de insurrección el 15 de enero de este 2026, pero no lo ha hecho. Nosotros entendemos que el tema político pues, quiere desviarnos de la realidad de que el gobierno federal tiene que hacer una fiscalización y tiene que haber una investigación sobre los fraudes masivos a los estadounidenses. Pero también estamos viendo que ellos dicen que esto no puede ser político. Sin embargo, lo que están haciendo es proteger a los políticos. Porque si el asunto es proteger a los ciudadanos estadounidenses, pues ¿de quién nos estamos protegiendo si los agentes de ahí son ciudadanos americanos? Esto es lo que nos parece incomprensible también por parte de las autoridades demócratas en Minnesota. Parece que nos estamos simplemente enfocando en hacer una desviación incluso de lo más sensato o de lo que llamaríamos pues, sentido común. La Guardia Nacional del Estado de Minnesota, ¿qué diferencia? O sea, ¿tiene ciudadanos diferentes? La pregunta. ¿Son distintos americanos que los agentes de ICE o igual la Guardia Nacional Federal? Nosotros entendemos que tiene que haber orden. Y ese orden parece que ahí simplemente no lo quieren. Y lo están promoviendo abiertamente. Quieren desestabilizar al gobierno. Quieren que no exista una línea constitucional de una democracia que eligió a un presidente. No. Ellos quieren ingobernabilidad para que no exista fiscalización. Pero vamos a ver cómo es que avanza todo esto, porque nos parece muy importante que el presidente realmente tome acción sobre esta situación que otra vez está escalando. Kristi Noem ha anunciado más de 10,000 arrestos de inmigrantes ilegales en Minnesota y critica a Walz y Frey por proteger a los criminales. Este dato es bastante interesante. Más de 10,000 inmigrantes ilegales han sido arrestados en Minneapolis desde el comienzo de la segunda administración de Trump y 3,000 fueron esposados solo en las últimas 6 semanas, ha dicho el Departamento de Seguridad Nacional. Paz y Seguridad Pública en Minneapolis, proclamó la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en una publicación en X.
Los arrestados, dijo Noem, estaban matando a estadounidenses, lastimando a niños y reinando el terror en Minneapolis porque Tim Walz y Jacob Frey se niegan a proteger a su propia gente y en cambio protegen a criminales. El domingo, Frey causó sorpresa cuando comparó la ofensiva migratoria del ICE en su ciudad como una invasión del gobierno federal en el programa State of the Union en CNN. Justo después del Día de Acción de Gracias, el DHS lanzó en las últimas semanas lo que frecuentemente denomina la mayor operación de control de inmigración en la historia de Minnesota, o más bien de Minneapolis, desplegando alrededor de 3,000 agentes de varias agencias, entre ellas ICE, Aduanas y Protección Fronteriza, Investigación de Seguridad Nacional y otras. En las últimas 6 semanas, nuestras valientes fuerzas del orden del Departamento de Seguridad Nacional han arrestado a 3,000 inmigrantes ilegales delincuentes, incluyendo asesinos atroces, violadores, pedófilos infantiles y personas increíblemente peligrosas. Una victoria enorme para la seguridad pública, declaró Noem antes de referirse al escándalo de fraude multimillonario que se está desarrollando en Minnesota. Hay un fraude masivo en Minneapolis, al menos $19,000 millones, y eso es solo la punta del iceberg. Nuestros investigadores de seguridad nacional están en Minneapolis realizando investigaciones a gran escala para obtener justicia para el pueblo estadounidense que ha sido víctima de un robo a ciegas. La cifra de $19,000 millones es significativamente más alta que los $9,000 millones citados por el fiscal estadounidense Joy Thompson como la cantidad que los estafadores inmigrantes ilegales han robado de las arcas de servicios humanos del Estado. Gran parte de ella, supuestamente, por miembros de la comunidad somalí del Estado y fue repetida por el presidente Trump en una publicación en Truth Social el domingo por la noche en la que criticó a la miembro del escuadrón, la representante Ilhan Omar. ¿Qué dijo el presidente de Ilhan Omar, de este ser antiamericano, de esta mujer que es parte del squad? Pues dijo que debería irse. Sí, primero debería ser encarcelada y enviada a Somalia, es lo que dijo Trump de Ilhan Omar. El presidente afirmó en una publicación del domingo por la noche en Truth Social que la representante demócrata Ilhan Omar de Minnesota debería ser encarcelada o enviada a Somalia. Hay $19,000 millones en un fraude somalí en Minnesota. La falsa congresista Ilhan Omar, una quejosa constante que odia a Estados Unidos, lo sabe todo. Debería estar en la cárcel o incluso recibir un castigo peor, ser enviada de regreso a Somalia, considerando uno de los peores países del mundo, considerado. Podría ayudar a que Somalia vuelva a ser grande, declaró Trump en la publicación. Omar, quien ha servido en la Cámara de Representantes de Estados Unidos desde principios de 2019, nació en Somalia y se convirtió en ciudadana estadounidense en el 2000. Estas declaraciones que hace el presidente Trump sabemos que no son nuevas, pero el detalle también pasa porque si estas acusaciones de que cometió fraude migratorio o cualquier otro tipo de ilegalidad, lo curioso es que hay un departamento de justicia que no está avanzando. Que si hay una investigación, pues entendemos que está muy lenta, a paso de tortuga. Y es por eso que la fiscal general Pam Bondi está recibiendo duras críticas, porque parece que realmente no está dedicada o comprometida con llevar adelante a la gente que comete delitos. Y esto va a ser un duro golpe tal vez para el presidente Donald Trump para las próximas elecciones, y el partido parece que ni siquiera se lo está recordando constantemente, porque si tenemos semejante escándalo de fraude, tenemos a las agencias federales trabajando para investigar, y se está haciendo incluso periodismo independiente para encontrar todo este fraude masivo en Minnesota, y solo estoy hablando de un tema. Pero no estamos viendo un trabajo del Departamento de Justicia para exponer si existe algo, por ejemplo, que se le haya encontrado a Ilhan Omar y que el presidente también habla abiertamente. ¿Por qué no estamos viendo que se la procese? Pareciera, otra vez, y disculpen la insistencia, pero parece que el poder político realmente goza de impunidad. Y esto le van diciendo en la cara constantemente a las personas. Nosotros creemos que existe todavía una justicia. Un sistema judicial que permite encontrar justicia. Sabemos que hay actores activistas
que no necesariamente son personas probas entre fiscales y jueces. Sin embargo, todavía hay una confianza en el sistema de justicia, porque no todo el sistema está corrompido por todos estos izquierdistas. Sin embargo, queremos ver que el Departamento de Justicia haga su trabajo. Queremos ver que la secretaria, o más bien la fiscal general Pam Bondi, nos muestre cuántos procesados hay por la cantidad diversa de delitos cometidos. No estoy hablando solamente de Ilhan Omar, estoy hablando en general. Muchos casos, ya lo hemos mencionado hace unos días nada más. De enero 6 se ha revelado la verdadera información. No hay detenidos. Lo del Russia Collusion, una invención de la administración Obama cuando estaba saliendo para boicotear la administración del presidente Trump. No hay detenidos. Ya ni le hablo del caso de Jeffrey Epstein. Ni un solo detenido hasta la fecha. Extra, pues, de el desaparecido Jeffrey Epstein y su esposa Ghislaine Maxwell. Y muchos otros casos que bien podríamos seguir mencionando. Lo que necesitamos es que exista ajuste de cuentas o que exista fiscalización, pero también que existan procesos. Queremos ver los rostros de aquellos que están cometiendo estos hechos de corrupción y que exista ese proceso para que sea ejemplarizador, para que el resto de los politiqueros no crean que se pueden salir con la suya. Vamos a la primera pausa en Conserva la Voz. Ya regresamos con más. Continuamos con más de su podcast Conserva la Voz. Recuerde, usted puede ser parte de este programa. Escríbame a Freddy Silva Ayala en Facebook, Freddy Silva 80 en Instagram y Freddy Silva TV, tanto en X, antes Twitter, YouTube y también en TikTok. Le agradezco mucho que me ayude a compartir mi contenido. También lo invito a que vea loramediatv.com, www.loramediatv.com. Un espacio donde no solo encontrará este programa, sino también otros y un periodismo objetivo. loramediatv.com, www.loramediatv.com. Tenemos varias noticias que ir tocando antes de irnos. Que me pareció muy interesante, ¿no? Comunistas cubanos anuncian un vago plan de estado de guerra tras perder soldados en arresto de Nicolás Maduro Moros. Mire, el Consejo Nacional de Seguridad, más bien Consejo de Seguridad Nacional de Cuba, se reunió el fin de semana para discutir lo que la propaganda estatal describió como planes y medidas para dar un paso hacia un estado de guerra. Un día después de recibir los restos de 32 de sus soldados muertos en una operación estadounidense para arrestar al depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro. Las fuerzas estadounidenses detuvieron a Maduro y su esposa, la primera combatiente Cilia Flores, la madrugada del 3 de enero, tras sacarlo del Palacio de Miraflores, a pesar de que tanto Caracas como La Habana negaron durante años la presencia significativa de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba en Venezuela para apoyar el régimen socialista. El Partido Comunista de Cuba confirmó, tras el arresto, que 32 miembros de las fuerzas de seguridad cubanas murieron en la operación. Esta revelación validó años de investigación que sugerían que el régimen castrista había colonizado Venezuela bajo Maduro y su predecesor Hugo Chávez, inundando el país con miles de oficiales militares. El régimen de Castro recibió el jueves los restos de las 32 personas en pequeñas cajas en lugar de ataúdes, lo que planteó preguntas sobre qué pasó con los soldados que pudo haber resultado en tal destrucción. Además de la participación del régimen de Castro en la protección de Maduro, el presidente Donald Trump, quien aprobó la operación para arrestar al tirano venezolano, declaró explícitamente que la policía exterior estadounidense pronto apuntaría a Cuba, un estado patrocinador del terrorismo que durante décadas ha apuntalado a regímenes antiamericanos y violentos en todo el planeta. No habrá más petróleo ni dinero para Cuba. Cero. Recomiendo encarecidamente que lleguen a un acuerdo,
antes de que sea demasiado tarde, escribió Trump en un mensaje en el sitio web Truth Social el 11 de enero. En un mensaje publicado en el sitio web de propaganda estatal Cuba Debate, el régimen castrista anunció que el Consejo de Defensa Nacional se había reunido el sábado para analizar y aprobar los planes y medidas para la transición al estado de guerra. Cuba Debate ofreció poca información adicional, solo que el estado de guerra formaba parte de la preparación del país bajo la concepción estratégica de la guerra de todo el pueblo. Bueno, vamos a parar la lectura en este punto solo para mencionar, ¿no?, que lamentablemente, o más bien, por un lado, afortunadamente, una vez que se tienen a estas 32 personas fallecidas, se confirma lo que todo el tiempo negaban los comunistas, de que ellos no hacían injerencia en otras naciones y que sus militares o servicios de inteligencia no estaban en otros países. Mentira. Ahí están. Hay 32 que eran militares. Militares del gobierno castrocomunista. Perdieron la vida y se oficializa internacionalmente que sí, Cuba no solamente envía espías a través de estos programas de intercambio o de médicos cubanos, que eso también es una fuerte denuncia internacional porque ahí existe trata y tráfico de personas. Pero lo que a nosotros nos interesa es que no solamente el pueblo venezolano sepa que ahí habían, bueno, yo me imagino que saben, pero la comunidad internacional que sepa que en Venezuela habían militares cubanos. Al igual que en Cuba, durante la administración del presidente Juan Evo Morales en Bolivia, también se decía que no habían cubanos, que no había gente de inteligencia cubana o que no había militares. Pero mentira, siempre estuvieron ahí. Y gobierno populista, comunista, socialista que esté en el poder tiene la asesoría del castrocomunismo. No nos sorprendería para nada que en México también estén ahí. Hayan estado primero con Andrés Manuel López Obrador, ahora estén con Claudia Sheinbaum, y que ellos estén de alguna manera por ahí, pues no digo gobernando, pero están tomando decisiones. Todo esto es realmente podrido, pero ya tenemos décadas diciendo que la cabeza de la serpiente está precisamente ahí y esa es la que hay que cortar. Porque no nos olvidemos que las guerrillas de Fidel Castro, una vez que toman la isla de Cuba, y toda esta preparación primero lo hicieron allá en México, pues estos guerrilleros deciden que no solamente Cuba debería ser comunista, sino tratan de hacer una expansión para el resto del continente. Primero a través de las armas, con las guerrillas. Ahí tenemos a Ernesto Guevara de la Cerda, conocido como el Che, un argentino que además ocupó un ministerio importante en Cuba durante la Revolución. Este mismo sujeto es el que fue a las Naciones Unidas a decir, fusilamos y seguiremos fusilando. Este mismo sujeto era el verdadero xenófobo que asesinaba a homosexuales. Pero este asesino, este genocida, Ernesto Guevara de la Cerda, creyó que le iba a funcionar como en Cuba, un brazo armado para poder hacer guerrillas. Pues no. Nomás no le funcionó y terminó siendo asesinado en Teoponte, allá en Bolivia, por el ejército boliviano. Pero bueno, es nomás una idea de la historia para que usted vaya viendo que nosotros tenemos la infiltración de estos espías y militares cubanos en muchos países. Y que es Cuba a la que hay que apuntar para liberar. Es Cuba a la cual hay que liberar del comunismo, pero sobre todo el castrismo, ¿no? Y hacerles ver que una Cuba próspera, grande, puede retornar, se puede restituir. Hay mucho trabajo que hacer, seguramente no va a ser de la noche a la mañana. Pero lo primero será pues quitarse esta idea que se le ha ido lavando el cerebro a la gente de la autodeterminación de los pueblos, que la dignidad y quién sabe qué otras cosas, pero tal dignidad humana parece que no se la respeta porque al final prefieren tenerlos a todos en la miseria. Sin embargo, la gran cúpula cubana, castrista, ahí están. Bien parados, tienen hoteles, tienen buen servicio. Fidel Castro murió con más de $900 millones en su cuenta bancaria. Pero
Imagínese que este país supuestamente tan pobre, con tanto bloqueo y quién sabe con tanto victimismo que tienen los castrocomunistas, ahora resulta que están encaminados para tener un estado de guerra. La pregunta es, ¿contra quién? ¿Usted cree que Cuba tiene la capacidad bélica de hacerle frente a los Estados Unidos? Yo creo que ahí es donde nosotros también tenemos que ver cómo se quiere manejar a través de la prensa y la dictadura castrista. Realmente no están en estado de guerra porque temen que vayan a ser invadidos por Estados Unidos. No. El castrocomunismo sabe que su gente está cansada de su mal gobierno y sus malas decisiones. Ellos quieren estar en un estado permanente de guerra para proteger su control, porque es su gente la que se va a levantar. Es su gente la que ya no aguanta más la miseria. Es su gente la que ya está cansada de que muchas jovencitas y mujeres en general tengan que prostituirse para dar de comer a sus hijos. Están cansadas de ver que solamente la cúpula castrista es la que come bien, la que se viste bien, la que se atiende bien, y el resto, la mayoría de la población, en miseria, pobreza extrema. Es su gente la que está cansada de ver morir a sus familiares en hospitales donde se está cayendo a pedazos, donde no hay medicina, donde no hay atención por parte del gobierno para su gente. El estado de guerra quieren implementarlo simplemente porque saben que su gente, tarde que temprano, es su gente la que los va a terminar sepultando ahí. Porque fueron muchas décadas de dolor, de autoritarismo, totalitarismo, dictadura, todo lo que trae el comunismo. Vamos a ver, hay que hacerle seguimiento. Pero créanme, el estado de guerra no es por una invasión extranjera, es porque saben que lo que viene, una vez que ya no tengan el financiamiento, el petróleo de Venezuela, ahora sí el gobierno va a ver que su gente es la que va a derrocarlos. Déjeme pasar a este otro tema que me parece es importante, volver a nuestro país. Usted recordará que yo le vengo diciendo bastante tiempo que este tema de los tiroteos masivos que dice la televisión realmente es una especie de eufemismo para encubrir lo que realmente pasa en ciudades demócratas o en estados demócratas. Lo he dicho hasta el cansancio. Y ojo, quiero ser muy respetuoso con la vida de las personas que han muerto en los denominados tiroteos masivos, porque entiendo que cada vida de cada ser humano vale. Y debe ser una vida digna que se debe respetar. Pero a lo que yo voy es la manipulación de los principales medios de comunicación cuando se trata de, uno, ir en contra de la segunda enmienda, de ponerle cada vez más restricciones al acceso a las armas para los ciudadanos americanos, aunque la Constitución diga otra cosa, pero finalmente también los resultados. Illinois es el estado demócrata que más restricciones le pone a las armas. Sin embargo, ciudades como Chicago, en Illinois, pues son los que registran más temas por armas. Porque el delincuente en general no le importa la ley. El delincuente que quiere delinquir y que va a delinquir va a conseguir en el mercado negro, no de forma legal. Y es ahí donde la gente realmente no entiende la situación. Y la idea de plantearse de que mejor desarmamos a todos, en el fondo el problema no son las armas, ya lo he dicho muchas veces. El problema es mental de la persona que usa las armas. Una persona que realmente viene decidida a matar a otra persona lo puede hacer con las manos, con un cuchillo. La gente que está mal de la cabeza, que quiere dañar a otro, es un problema mental, no es un problema del arma. Hay gente que por un problema mental, por un ataque de rabia, de ira, lo que sea, con un bate de béisbol termina matando a una persona, a un niño, a la esposa. El problema a atender es toda esta parte de la salud mental que está gravemente en una pandemia, creo yo, una epidemia enorme aquí de problemas mentales. Este artículo dice 10 heridos de bala, 5 de ellos mortales durante el fin de semana en Chicago, un distrito gobernado por los demócratas. Al menos 10 personas recibieron disparos, 5 de ellas fatalmente. Es lo que se ha dado a conocer en Chicago, Illinois, ciudad demócrata. Dice por acá, CBS News informó que
Las 5 muertes por tiroteos el fin de semana ocurrieron el domingo, solo el domingo. Comenzando con un hombre que recibió un disparo en la cabeza y fue transportado en un vehículo privado para recibir tratamiento médico a las 4:10. Murió en el hospital Holy Cross. Minutos después, 4:30 de la madrugada, una mujer de 36 años fue encontrada inconsciente en un callejón en la cuadra 6400, declarada muerta en el lugar. 10:19 de la mañana, alguien entró a una casa en la cuadra 3100 y disparó a un hombre de 37 años, quien fue declarado muerto después de llegar al hospital. Joven de 19 años recibió varios disparos mientras viajaba dentro de un vehículo en la cuadra 5800 alrededor de las 6:30 p.m. Su vehículo terminó estrellándose después del tiroteo. El hombre murió en el hospital Monte Sinaí. 9:17 de la noche, hombre de 37 años recibió varios disparos mientras se encontraba en su vehículo, declarado muerto en el lugar. Chicago Sun-Times declaró que 14 personas han sido asesinadas en Chicago en lo que va de este 2016. ¿Y sabe qué? La atención sigue centrada en los activistas radicales de izquierda, los desmanes que están haciendo, pero la criminalidad que se supone, pues ellos lo tienen controlado. ¿No fue lo que dijo además el representante de Illinois? O peor aún, el alcalde de Chicago. ¿No dijeron que lo tenían todo controlado? Que habían reducido incluso la cantidad de criminalidad allá. Y por eso no se oponían a que la Guardia Nacional ayude y colabore contra el crimen. Pues ahí está. Y ahí tienes a los principales medios de comunicación, como siempre, haciéndole la segunda. Porque como saben que esto ya no lo pueden orientar al tema de las armas, aunque siempre se las ingenian para poder llevar esto y buscar la manera de cómo quitarle la segunda enmienda a los ciudadanos americanos. Pero pues ya no les funciona. Pero usted no va a encontrar un titular que diga tiroteos masivos en Chicago. Porque va contra su agenda, va contra sus aliados, los demócratas. Por eso es que nosotros tenemos que ir viendo todas estas cosas que van pasando en nuestro país para ver cómo también podríamos ayudar. Pero sobre todo, ya dejemos de creerle a los principales medios de comunicación, porque estamos viendo cuál es su línea de izquierda. Mientras el país se va deteriorando, siguen elaborando, amañando, mintiendo, tergiversando la noticia o decidiendo lo que ellos entienden es noticia, que no afecte ni a su política, ni a su filosofía política, ni a sus aliados políticos. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hayan visto y escuchado. Antes de irme, permítanme darle una lectura a la palabra. En una ocasión en que los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos ayunaban, algunos de ellos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y los tuyos no? Jesús les contestó: ¿cómo van a ayunar los invitados a una boda mientras el esposo está con ellos? Mientras está con ellos el esposo no pueden ayunar, pero llegará el día en que el esposo les será quitado y entonces sí ayunarán. Nadie le pone un parche de tela nueva a un vestido viejo, porque el remiendo encoge y rompe la tela vieja y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino rompe los odres. Se perdería el vino y se echarían a perder los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Marcos capítulo 2, versículos 18 al 21. Tengan un bendecido inicio de semana. Como siempre, ejercitemos la decencia, que nada nos cuesta. Permiso.